Tenemos con nosotros a Cintia Erika Gómez Tagle Bravo. Muchas gracias por haber aceptado. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, graduada con mención honorífica, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana de Tijuana, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo. Asimismo, cuenta con especialización en Mediación y Negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en Investigación Jurídica en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es académica en la Universidad Iberoamericana de Tijuana a cargo de la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, socia fundadora del Colegio de Estudios del Derecho de Baja California, Asociación Civil, coordinadora de la Comisión de Igualdad y Género de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados en el capítulo Baja California. Participó en el Foro Mundial Económico para la Mujer, WEF por sus siglas en inglés, en Nueva Delhi, India, y así como en Canadá, como parte de la delegación mexicana, presentando diversas situaciones de la mujer en la frontera norte, y de igual manera ha participado en diversas mesas de trabajo y foros nacionales e internacionales en tema de derechos humanos de las personas migrantes. Muy buenos días, pues muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí con ustedes, realmente muy emocionada esta mañana de poder platicar con ustedes y escucharles sobre todo. Pues bueno, vamos dando inicio a esta segunda mesa del día. Vamos a continuar con el tema de globalización, economía, trabajo y remesas, la desigualdad y sus efectos. Para lo cual me voy a permitir hacer una pequeña reflexión y después, bueno, ya continuar con las preguntas que son detonadoras. En base a ello, inicio al mencionar que la transterritorialidad y la globalización económica poseen un hilo conductor con el fenómeno de las remesas, que se encuentra subsumido a su vez en la migración internacional. En esta línea, la globalización como fenómeno contemporáneo ha prometido reducir las asimetrías económicas y las inequidades sociales imperantes entre los países y sus límites territoriales. Sin embargo, la globalización como un fenómeno mundial ha traído como consecuencia la desigualdad, es decir, el empobrecimiento de ciertas capas de la sociedad en muchas regiones del mundo, aunque también, por otra parte, al mismo tiempo ha traído modernización, nuevas tecnologías y ha internacionalizado la economía. De esta manera entendemos que es indudable la naturaleza económica de las remesas y el nexo que guarda con la globalización, ya que las remesas representan una válvula de escape de la pobreza para las familias de las personas migrantes que reciben estos beneficios económicos. Por su parte, México es el país que capta el mayor monto de remesas en América Latina, que en su mayoría, bueno, pues sí provienen de los Estados Unidos de América, en donde los envíos de dinero de la población migrante mexicana en Estados Unidos pues ya rebasaron los 40.6 mil millones de dólares americanos en el año 2020. Se trata entonces de la mayor cifra de remesas recibida por México desde 1995, cuando iniciaron los registros del Banco Central Mexicano. Entonces, bueno, debemos apuntar que las remesas son una forma de paliar el despojo derivado de la globalización, como es la marginación, la desigualdad, el empobrecimiento de algunos sectores también de la población. Ahora, en este orden de ideas, la correlación existente entre la desigualdad, migración y remesas puede ser explicada en virtud de altos niveles de pobreza y violencia imperante en la región. Pero posicionar las remesas también en el marco de la economía política global y la migración internacional implica también reconocer que la perpetuación de las condiciones económicas de desigualdad en países que se encuentran en vías de desarrollo, como es México, exacerban la pobreza en la región. Entonces, con este breve preámbulo, voy a dar inicio a estas preguntas detonadoras, las cuales las voy a mencionar para que ustedes puedan iniciar con esta riquísima discusión. En primera, ¿cuál es la relación entre desigualdad económica y remesas? De igual manera les pregunto, ¿de qué manera se pueden facilitar las condiciones para que los mexicanos en el extranjero puedan enviar dinero al país?
Una pregunta más. ¿Qué efectos económicos pueden generar las remesas a largo plazo en México? Y por último, ¿de qué forma la globalización puede propiciar condiciones de trabajo digno para las personas migrantes? Con estas 4 preguntas, entonces, vamos dando inicio a esta discusión en la mesa. Adelante, quien quiera participar. Muchísimas gracias. Les decía yo que ya tengo 10 ponentes literal anotados. Pablo quería desde la última mesa hacer una contrarréplica. Bueno, más que una contrarréplica, creo que es el dar un pequeño giro, elaborar sobre una conversación que ya empezamos, ¿no? No es tanto una contrarréplica. Bueno, yo quería empezar con digamos, una afirmación, un postulado, y el postulado es que no hacer política es hacer política. O sea, el optar por no hacer una política activa es una decisión de política. Ayer nos hablaba el doctor Fernández de Castro y nos decía que México carecía de una política en la frontera norte, ¿no? Que no tenía política migratoria en la frontera sur y que en la frontera norte era una política reactiva. Y bueno, un poco comentando, le decían, con las personas que estaban le decían, bueno, México sí tiene una política en la frontera norte, es no hacer ninguna y esperar a ver qué pasa, ir reaccionando, y esa es su política. Es una política inconfesable, eso sí, pero es una política, y sabemos que es una política, y la política que tiene México respecto de la migración de los migrantes mexicanos también es una política. Es una política demográfica, es una política laboral, es una política económica, es una política, etcétera, 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 que tiene efectos en términos de nuestras políticas de seguridad pública, nuestras políticas de empleo, nuestras políticas de vivienda, etcétera, etcétera. Sí tenemos una política. Lo que pasa es que es una política que podemos llamar inconfesable. Y esa es la primera parte. O sea, nadie puede reconocer públicamente cuál es en el fondo la realidad, la evidencia de esa política. El segundo punto el segundo postulado, además de que uno hace política, es que la regulación es como el pecado. Se peca por acción y por omisión. Y se regula por omisión. Se regula por omisión. Volviendo a un tema muy específico que apuntaba Francisco, que señalaba Francisco, que es central. Cuando México opta por una financiación o por la creación de un sistema financiero que no se basa en el servicio público del sector financiero, sino en un modelo de altas extracciones de renta por el sistema financiero, está optando por una baja bancarización. Está permitiendo que los bancos, con una regulación enormemente laxa, puedan obtener rentas del ingreso laboral de un sector de la población a quien se le colocó en un mercado laboral paralelo. Nosotros tenemos el mercado formal, el mercado informal y el mercado extraterritorial. Y estamos optando porque un sector nacional en el sistema bancario global obtenga rentas de esos trabajadores. Imagínense durante 5 minutos que alguien les dijera que por manejo de su cuenta de nómina van a cobrarle 10% mensual de su salario. Sería escandaloso, irrealizable. Pues es lo que se están haciendo, señores. Porque estos señores, señoras, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, madres, estas personas dedican, como la mayoría de su tiempo y de su vida, a generar esos recursos de los cuales un sector con una autorización pública para operar de esa manera, que es un banco que tiene una... esos señores extraen el 10% de sus ingresos. Y no es por una opción... Me gustó mucho que Carmen señalara a la forma en la que el doctor Kaplan y el doctor Wittke construyen desde una visión no neoliberal, sino de otra naturaleza, de otras vertientes. Estos señores no optan por irse a buscar otra vida como si fuera un mundo offshore. Buscan oportunidades laborales para generar lo que la mayoría de la población mundial, excepto algunos ricos capitalistas que viven del sistema financiero, es explotar la forma de subsistencia a través de su trabajo, en un mercado que está construido así de manera consciente
insisto, no confesable, pero conocida, ¿no? Y perfectamente intervenida, ¿no? Regulatoriamente, por acción o por omisión, pero está intervenida. Y ahí esto me quiero ir al último punto. ¿No? El gran éxito del neoliberalismo fue convencer a los abogados, no a los economistas, a los abogados, de que el sistema económico era autónomo respecto al sistema jurídico. Y mis colegas que hemos crecido en esta generación, digamos, de sesenteros, y que nos hicimos, digamos, profesionales del derecho en los años 80, muchos de nosotros crecimos en un entorno donde se presumía que el derecho lo único que iba a hacer respecto al sistema económico era hacerlo funcionar, pero que el sistema económico tenía sus propios. Y eso es la gran mentira neoliberal que nos hemos comprado los abogados. Hoy en día, más que los economistas neoliberales de la Escuela de Chicago, los grandes sostenedores del sistema neoliberal somos los abogados que hemos omitido intervenir en el sistema económico de manera eficaz, a través de muchos pretextos. Y uno de ellos pretextos es la idea de que hay la posibilidad de eludir la regulación. Y no es cierto, estamos regulando por acción o por omisión. Lamentablemente en el caso mexicano, con omisiones inconfesables. Muchísimas gracias, Pablo. Adriana Coquis. Bueno, mi pregunta va relacionada a si existe un documento o si existe alguna estadística respecto del 100% de las remesas que se mandan a nuestro país, ¿qué porcentaje de esas remesas manda hombres y qué porcentaje mandan mujeres? Porque a lo mejor en el porcentaje que mandan mujeres, desde mi perspectiva, las remesas que podrían mandar las mujeres a lo mejor están dedicadas, como decía el doctor Paoli, más dedicadas al aspecto humano, a la alimentación de los hijos, a diferencia del porcentaje de esas remesas enviadas por los hombres, que a lo mejor son más utilizadas para un aspecto material, la construcción de la casa, a lo mejor la compra de un auto, otros aspectos materiales como lo marcaba el doctor y lo mencionaba el doctor Coquis. Entonces aquí mi pregunta es si existe algún documento que nos pudiera orientar respecto de esas remesas, qué porcentaje podríamos tener, y respecto de los bancos que reciben estas remesas y de otras instituciones no bancarias, ¿también existe algún documento o alguna entrevista respecto del por qué todas las personas que reciben estas remesas no asisten a una institución bancaria? Como se marcaba, el 77% no son instituciones bancarias. ¿Por qué? ¿Por falta de credibilidad en la institución o por la burocratización de los trámites o porque simplemente no les dan el acceso a tener la oportunidad de recibir su dinero en esos bancos? Y por último, y para ser concreta, ¿la globalización genera desarrollo o discriminación para todos los migrantes? Gracias, doctora Marván. Muchísimas gracias. La verdad es que me gusta el agradecimiento, pero nada más estoy moderando, así es que es la parte fácil de la mesa. Daniel Barceló, por favor. Yo aquí lo que veo es que hay un consenso de que no existe una política pública sobre las remesas, que no la ha existido, ayer mismo el ponente lo decía, pero de este seminario sí que están saliendo ya propuestas muy concretas. Ahora, ¿cómo saltamos de los libros a generar influencia en el Congreso de la Unión y en el presidente? Y entonces aquí mi reflexión es poner el lente también cómo están funcionando las instituciones representativas, concretamente el voto de los mexicanos en el exterior, los diputados migrantes, si acaso están teniendo algún efecto en la configuración de políticas públicas. Me parece que no, la respuesta es no, y hay que preguntarse por qué. Y finalmente, en el caso concreto, la Secretaría de Economía, ¿no?, que no presenta, porque así está establecido el sistema presidencial arcaico que todavía tenemos, no presenta un programa de gobierno cuando se le va a nombrar como secretaria o secretario de Economía, donde esté establecido precisamente una política sobre remesas, y por tanto tampoco se le hace control en tiempo real de una política pública que no existe.
ni desde el Senado, que debería estar desde luego muy involucrado en esto, porque las remesas se extienden en todo el territorio nacional. Es decir, debe ser un asunto del interés de los senadores de Michoacán, Zacatecas. Hay estados que tienen mayor número de expulsados. Y finalmente, pues esto es nada más una reflexión que dejo aquí en la mesa. Y ahora la pregunta al doctor Jesús Orozco Enríquez, que es un lujo tener aquí al doctor Valadez, poder hablar Daniel, de este tema del cual, ¿podrías acercarte al micrófono? He aprendido mucho de él y del doctor Jesús Orozco Enríquez y de los internacionalistas de Carlos Reyes, de Guillermo Estrada. ¿Hay algo por hacer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este punto? Es una pregunta, ¿no? Ahorita que sale que lo que decía Diego, ¿no? De cómo el Estado mexicano a través del servicio postal o de instituciones bancarias públicas mexicanas podría resolver este problema de los costos, ¿no? Entre otros, además de los problemas de corrupción y de posible lavado de dinero que haya allí, pero también cómo le hacemos para ayudar a los países centroamericanos que tienen menos capacidad institucional que nosotros, porque también tienen sus remesas y también es una parte importante de ese Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta es la Comisión Interamericana, no sé, dejo ahí. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenos días, tardes a todas, a todos. Realmente es un privilegio estar en este evento. Gracias a nuestra moderadora, a nuestra ponente, sin duda, la doctora Tagle, y también pues extiendo mi agradecimiento a nuestro director, el doctor Pedro Salazar, a Juan Vega, por hacerlo posible. Ha resultado muy enriquecedor. Muchas gracias a todas, a todos. A ver, yo quisiera poner, atendiendo a esta pregunta que hace amablemente Daniel en cuanto a la Comisión Interamericana, y quizás lo vincularía con esto que nos adelantaba el doctor Fernández de Castro y Pablo, varios de ustedes han señalado en que la política que existe es la no política, ¿verdad? Definida en materia migratoria. Y en este sentido, yo creo que sí es muy importante, también teniendo en cuenta esta preocupación de nuestras doctorandas y doctorandos en cuanto a la importancia de establecer alguna política, el que esta sea significativo, que el Estado mexicano pues defina una política migratoria que ponga en el centro la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Y en este sentido, teniendo en cuenta que nosotros somos un país de origen, tránsito y destino en materia migratoria, pues que sea consistente. Entonces sería una política integral y consistente, ¿verdad? No podemos pretender defender que desde mi perspectiva de manera insuficiente los derechos de nuestros nacionales en el extranjero, cuando también estamos violando derechos humanos de quienes transitan o acuden como destino a nuestro país. Y es claro que debe ser una política integral. Ya se ha mencionado en el sentido que lo señalaban, por ejemplo, Diego, Paco Ibarra, en cuanto a pues regular el aspecto financiero de la transferencia de recursos y que haya comisiones razonables en este sentido, pero también impulsar una cultura, ¿verdad?, de respeto a los derechos de las personas migrantes sin que se les estigmatice, o que también en este sentido podría, impulsaría y concluiría el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
emitió, por ejemplo, unos principios interamericanos para la protección de los derechos de personas migrantes, ya se trate de personas refugiadas, solicitantes de asilo o víctimas de trata de personas, y que independientemente de su situación migratoria, si es regular o no, tienen derechos humanos, y que no solo de los civiles y políticos en cuanto a vida, integridad e igualdad, sino también de derechos económicos, sociales y culturales, de salud, educación, y esto que esa política integral debe tener siempre en el centro, ¿verdad?, la protección de los derechos humanos. Es lo que podría consultar, independientemente de otros mecanismos. O sea, ha habido personas que vienen también en tránsito, ha habido medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana, hay varios informes también de carácter temático en cuanto a las personas y sus derechos de las personas en situación de movilidad humana. En fin, hay audiencias públicas, hay diversos mecanismos que ha impulsado la Comisión Interamericana para salvaguardar los derechos de las personas migrantes, que son públicos y accesibles. Muchas gracias. Yo quiero insistir en mi preocupación por la captura del crimen organizado de los transmisores de dinero y centros cambiarios. Es decir, efectivamente las transmisiones no se hacen a través de los bancos, no solamente por el cobro respondiendo a tu pregunta, no solamente por una cultura de desconfianza de las instituciones, no solamente gubernamentales, sino también instituciones financieras, además, sacar una cuenta bancaria en Estados Unidos no es nada fácil. Para empezar, te piden tu registro de seguridad social, cosa que no tienen toda la gente. En México es mucho más fácil obtener una cuenta bancaria, pero también entre que hay desconfianza y que no hay acceso en todos los lugares, entonces es muy difícil. Entonces, lo que la gente utiliza son centros transmisores de dinero como Western Union. Y aquí la cuestión es muy interesante porque el Estado mexicano, porque además Western Union es un monopolio, ¿por qué el Estado mexicano no ha competido, no se ha interesado por convertir el servicio postal mexicano en un transmisor de dinero? Y los centros cambiarios que están capturados por el crimen organizado, obviamente no se va a detectar lavado de dinero a través de los bancos, porque después del 11 de septiembre se implantaron medidas precisamente hay una obligación incluso que excede a las autoridades mexicanas. Los bancos mexicanos tienen que estar reportando periódicamente pues todas las operaciones en México, precisamente para garantizar que no hay recursos de procedencia ilícita que además puedan estar financiando terrorismo. Entonces, lo que sucede en México es que estos centros cambiarios que se crearon desde la época de Carlos Salinas, se liberalizaron aún más en la época de Vicente Fox, se quitaron algunos requisitos. El problema es que han crecido como hongos, y ahora lo que hace el crimen organizado es ganar dinero de dos maneras. Captar, cobro de piso, por ejemplo, también llegan a crear centros cambiarios patito, y entonces cobran más. Por ejemplo, si por $1 se tiene que pagar 20 pesos, entonces se los cambian a, estoy exagerando, 15 pesos. O la otra, que es precisamente como han crecido como honguitos, entonces hay mucha competencia y entonces ofrecen mejores precios por dólar. Lo que ha hecho el crimen organizado, y encontré por ahí alguna nota de hace aproximadamente 2 años, y precisamente aquí en Tijuana, incendios, ¿no? Lo que hacen es incendiar, les advierten a los centros cambiarios, no ofrezcan un mejor precio por dólar, porque nosotros tenemos nuestro centro cambiario y se los queremos pagar a 15 pesos, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Susana. Diego, por favor. Quiero solamente subrayar que durante el receso
Tuve la grata oportunidad de conversar con varias de las colegas y varios de los colegas que están haciendo aquí en el instituto su doctorado. Y si bien estamos hablando en este momento del tema de las transferencias, de las remesas, creo que vale la pena también subrayar que además de las cuestiones que podríamos llamar, digamos convencionalmente, propias del fenómeno macro migratorio, también podríamos y deberíamos hablar del fenómeno micromigratorio, para incluirlo en la agenda de estudio y de trabajo de nuestro instituto. Por ejemplo, yo como mexicano me puedo casar en el consulado de Los Ángeles, pero no me puedo divorciar. Como pareja puedo registrar a mis hijos, pero no puedo llevar a cabo una adopción. Como persona puedo dictar un testamento, pero no puedo abrir un testamento. De manera que hay muchos derechos que no podemos ejercer fuera de México. Y se trata de millones de personas. Creo que también tendríamos que involucrar a civilistas para que trabajen nuevas formas de institucionalidad de los derechos humanos, y esto al hilo de lo que dijeron Daniel y Jesús Orozco, en el Barcelona y Jesús Orozco. El fortalecimiento de nuestro sistema de derechos humanos exige que también veamos instituciones de familia, instituciones civiles, porque estamos dejando mucho sufrimiento humano al margen de nuestras preocupaciones. 2 minutos 6 segundos. Gracias, María. Muchas gracias, María. Muy buenos días a todas y a todos. También me congratulo de estas reuniones para conocernos, especialmente con nuestros amigos, compañeros, compañeras, colegas de la estación. Y bueno, mi reflexión va sobre 3 temas. El primero es que en la Constitución se establecen algunas actividades, se establecen las actividades que puede llevar a cabo el Estado y que desde el punto de vista del derecho administrativo están catalogadas en funciones públicas y en servicios públicos. Estos centros cambiarios y estos bancos tienen por parte del Estado otorgado un permiso, una concesión, un registro para llevar a cabo esa actividad. Entonces creo que necesitamos hacer una reflexión sobre la conveniencia de seguir con este modelo, ¿no? Es decir, estas entidades desarrollan un servicio público, pero en la Constitución y en la teoría no hay un desarrollo sobre los criterios, ¿no? Hay sí definiciones de lo que podemos entender como servicio público, pero no hay criterios desde la Constitución para que se pueda considerar a una actividad estatal como un servicio público. Y entonces creo que aquí hay una reflexión importante para poder en el futuro decidir si seguimos considerando a estos centros cambiarios como un servicio público o si esta actividad la absorbe el Estado como una función pública propia del propio Estado. El otro tema es que efectivamente como a estas entidades se les considera como servicios públicos, se les otorga una concesión para desarrollar esa actividad, pero también siguiendo el hilo que señalaba Pablo, desde la década de los 80, con esta política neoliberal, a las empresas que desarrollan servicios públicos también se les ha dado la facultad de emitir regulación, y entonces la regulación o las leyes que tendría que desarrollar el Congreso, ahora esa facultad se la pasan a estas entidades. Entonces sí hay una regulación, pero elaborada sin ningún tipo de vigilancia y control por parte del Estado, por los propios bancos y por las propias entidades, ¿no? Yo una vez fui a cambiar un cheque y me dijeron que no me podían aceptar la licencia como identificación porque la circular número 35, diagonal
2004 decía que solamente pueden aceptar el INE, ¿no? Y entonces ellos ponen los propios requisitos, ellos ponen los propios límites, sin que exista ningún órgano estatal, ¿no? No pasa esta regulación particular por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí hay un espacio muy importante sin controlar por parte del Estado. Y el último tema es referido a una línea que estoy desarrollando sobre el derecho a la defensa. Entonces, tenemos en las leyes y en la Constitución tenemos establecidos los derechos, como migrantes, como consumidores, como destinatarios de estos servicios bancarios, pero lo que no está garantizado en estas leyes es la asistencia jurídica. No existe el derecho de defensa de los migrantes en las leyes migratorias. Hay otras figuras como los apoderados, como los representantes legales, como los asesores jurídicos, pero no el patrocinio, como dice la Convención Americana de Derechos Humanos, de un abogado perito en la materia. Entonces, creo que es importante que este derecho se refleje en estas leyes administrativas para que desde el inicio las personas cuenten con el patrocinio. Y si no cuentan con las posibilidades económicas para contratar a un abogado, entonces también las directivas internacionales señalan que tenemos que crear defensorías de oficio o defensorías públicas con especialistas en materia migratoria, en materia de servicios financieros, en materia de consumidor, etcétera. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Agradecer, por supuesto, la presencia de la doctora y el comentario que nos ha hecho preliminar para detonar esta discusión y este debate. Quiero advertir que mi participación pudiera, pues como es muy frecuente, desordenar un poco el hilo conductor de la charla de este mediodía. Y confesar también que lo estuve comentando hace un momento con el doctor Diego Valadez, y tiene que ver, pues sí, con lo que él ya adelantaba en términos de corrupción, también con lo que comentó el profesor Paoli Bolio hace un momento, y desde luego Susana lo estaba retomando hace unos minutos. Esto tiene que ver en especial con la participación de las organizaciones o de los grupos de la delincuencia organizada en la totalidad del fenómeno migratorio. No solamente en lo que tiene que ver, pues sí, con la identificación, el diseño y explotación de nuevas rutas o caminos para estos flujos migratorios, sino al mismo tiempo en la identificación de otros sectores de la actividad lícita o ilícita que estos grupos convierten en mercados, por así calificarlos. Pero quiero centrar el comentario, la intervención, pues, de los grupos de la delincuencia organizada en el fenómeno de la migración, únicamente en aquellos flujos, vamos a decir, no especialmente calificados. Y me refiero a ellos como los que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, obedecen, pues, al conflicto bélico que todos conocemos. El detonante del flujo migratorio en ese caso puede estar específica y muy bien identificado. Pero en los otros no. En los flujos migratorios, digamos, comunes o tradicionales, sí que hay una presencia de la delincuencia organizada, como decía, en la identificación, explotación de rutas, en el cobro, desde luego, de cuotas que son altísimas, según las cifras que nos dieron el día de ayer, para facilitar e incluso optar por dar distintos intentos, ¿no? Nos decían ayer de 1 a 5 intentos por cruzar la frontera. Entonces es un mercado que está explotando la delincuencia organizada sin ninguna duda y que tiene su correlación, pues, con las previsiones legales, como no podía ser de otra manera, propias de esa ley. Cuando menos el tráfico de personas, menores, órganos, secuestro y blanqueo de capitales. Creo que de alguna manera la incidencia de las actividades propias de la delincuencia organizada en el fenómeno de la migración sí que puede estar provocando un aumento en el número de personas que se acercan al territorio nacional, precisamente, ya lo comentaban también antes, como territorio de tránsito. Entonces creo que esto
podría y creo que debería añadir un componente más al estudio de la cuestión desde la perspectiva de las actividades de la delincuencia organizada. Y no es una cuestión que nos hayamos inventado nosotros en México, sino que viene, sin ninguna duda, a remolque de lo que se ha dicho a nivel internacional, particularmente desde la Convención de Palermo, a pesar de que nuestra ley federal sea anterior a la celebración de esa convención. Gracias. Es para mí un gusto, un honor estar aquí y me congratulo de escucharlos porque vemos la perspectiva de cada uno, de cada una, de diferentes ramas del derecho mercantil, de la sociología del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho internacional, de los derechos humanos, del derecho constitucional. Mi aportación es una reflexión precisamente un poquito desde la perspectiva del derecho comparado, rama en la que me he dedicado, y es en el sentido de que podemos hacer de las remesas un instrumento para el desarrollo. Y esto lo señalo a través de dos vivencias que quiero comentar brevemente. La primera, hace algunos años tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Madrid y ver allá cómo es el fenómeno también de la migración sobre todo de sudamericanos, ecuatorianos, paraguayos, dominicanos, y especialmente de mujeres que van allá a trabajar para cuidar a adultos mayores, y cómo ellas envían remesas a sus países, y que estas remesas, bueno, pues de lo que ganan, pues es una parte significativa y que les ayuda ahí en sus países de origen, a sus familias, pero no solo para sobrevivir, sino también incluso para generar un negocio, para lograr un desarrollo ahí. Entonces, eso es algo interesante. Yo llegaba a la reflexión de que, bueno, hace 500 años de América se mandaba a Europa estos metales, el oro y todos estos que ayudaron a la industrialización de Europa. 500 años después, Europa está ayudando a la industrialización de estos países de América Latina. ¿Y a cambio de qué? Pues a cambio de un enriquecimiento cultural. Hace 500 años nos enriquecimos con la llegada de los españoles culturalmente. Hoy Europa se está enriqueciendo culturalmente con la migración latinoamericana. Y la otra vivencia pues es aquí en Estados Unidos, en el caso de Chicago, que también estando allá, nos comentaba el cónsul, 5 millones de mexicanos viviendo allí en Chicago, y bueno, las grandes oportunidades. También qué instrumentos se pueden llevar a cabo para una mejor interacción, para una mayor interacción económica de la gente que está viviendo allá, tanto ya con ciudadanía estadounidense como de los que están todavía en situación irregular, pero que no dejan de enviar sus recursos. Y ahí, platicando allá con la gente de Chicago, decían pues que no han aprovechado algún banco que pudiera tener su sede aquí y allá y facilitar los flujos cambiarios. Y bueno, aquí escuchar a los mercantilistas que aquí presentes, bueno, ha sido muy, muy enriquecedor. Y bueno, y también creo que este es un aspecto interesante, que en Estados Unidos también se han enriquecido de la cultura latina, de la cultura mexicana. Y bueno, pues como decía, hoy tenemos el reto, hoy podemos hacer de las remesas un instrumento para el desarrollo económico, pero también para el enriquecimiento cultural. Gracias. Michelle Álvarez. Bueno, buenos días todavía. Mi nombre es Michelle Álvarez, soy estudiante de aquí de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. A mí me gustaría tomar este pequeño espacio para visualizar un tema que a lo mejor vemos de forma distinta aquí en la frontera, específicamente en Tijuana. La idea de las remesas a lo mejor pueden ser percibidas como estos envíos de dinero, pero nosotros los vemos aquí todos los días, porque vienen físicamente como dólares que se utilizan corrientemente en las compraventas y
todas las transacciones diarias involucran más que solamente esta situación extraordinaria, forma parte de cómo se desarrolló esta parte de la frontera. Lo podemos ver en el ámbito inmobiliario aquí en Tijuana específicamente, ¿no? Donde ustedes estos edificios que pueden ver a los alrededores, muchos son oficinas, pero los más nuevos son para vivir, ¿no? Como el edificio donde está la terraza de Lenin, allí, sí, el penthouse. Ese tipo de edificios generalmente aceptan pagos en dólares, sin ningún tipo de crédito, son créditos directos, están hechos para estas personas que trabajan en Estados Unidos y vienen y viven en Tijuana. Esto ha creado un sistema que es desigual para quienes trabajamos en Tijuana y vivimos en Tijuana, porque los costos no son equiparables. Una persona que trabaja en Estados Unidos y gana en dólares, es probable que pague cantidades un poco más altas que lo que un mexicano que trabaja en México con un salario común no puede hacerlo. Entonces, la desigualdad en esta zona en relación a esta situación de las remesas en efectivo, pues tiene muchos matices. Tiene matices también en la informalidad del trabajo, ¿sí? El hecho de que se impulsa la economía local a través de estas remesas diarias, gente que pone sus negocios informales con este capital inicial que son las remesas de Estados Unidos. Entonces, un problema para el gobierno federal ha sido la regularización del uso del dólar aquí en la frontera. En cualquier restaurante, lugar, les van a aceptar dólares. La economía es muy dolarizada aquí en la frontera. En muchas situaciones no hay necesidad de hacer el cambio. En los restaurantes te lo van a aceptar. En las gasolineras generalmente te dan un precio preferencial para que utilices el dólar en la gasolinera. Y hace algunos años el gobierno federal estableció topes de cambio de dólar y la gente menos empezó a cambiar dólares. Entonces, actualmente quien gana en dólares mantiene sus dólares, ¿sí? Y son situaciones muy particulares de esta frontera. Son situaciones que se han buscado regularizar de poquitas formas, de poquito en poquito, pero que actualmente lo que vemos alrededor de estos espacios ha sido en parte por los esfuerzos de quienes trabajan en Estados Unidos y me gustaría que vieran a lo mejor un viernes, ¿sí? Los viernes aquí se llena de tráfico en esta zona particular porque son toda la gente que viene de Estados Unidos, regresa los viernes, se queda el fin de semana, tienen casas de fin de semana aquí en La Baja y esto se vuelve algo distinto que entre semana. Entonces, solamente hacía esa observación. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias. Michelle, ciertamente nos abres un tema de discusión. La gente que va y viene diario una vez a la semana y trae esas remesas diarias y afectan la economía en ambos lados necesariamente. Leopoldo Vega. Muchas gracias, doctora. Agradecer al instituto la invitación para estar aquí. Creo que ha sido muy enriquecedora las mesas que hemos tenido el día de hoy, la conferencia que tuvimos el día de ayer y pues me despierta una serie de reflexiones en relación a las preguntas que nos hacen, estas preguntas detonadoras de si esta desigualdad económica, qué relación tiene con las remesas. A mí me parece que desde que el hombre dejó de ser un ente que estuviera moviéndose entre los diferentes lugares y se generó el sedentarismo,
se empezó a generar pues una relación entre las personas y se empezó a generar una relación de comunidad. Y esas comunidades, pues a través de las organizaciones sociales de las personas, pues empezaron a diferir con otros grupos por cualquier razón de diferencia de razas, de dónde se establecieron, etcétera. Y la solución a estas diferencias pues había venido siendo la guerra. Una vez que terminan estas diferencias para poderse solucionar en lugar de conflictos armados y se empieza a generar la política, bueno, empiezan a surgir estas desigualdades entre las diferentes comunidades. Y estas desigualdades entre las comunidades pues van generando que tenga que haber movimientos migratorios. Entonces, mi punto de partida sería que la migración existe, va a existir y va a seguir existiendo en mayor o menor medida mientras haya desigualdad. Una vez que se generan los estados y que empieza a haber pues, relaciones sociales más fuertes, dentro de los mismos estados se generan también movimientos y se generan organizaciones que pues, hacen que unas poblaciones tengan que moverse de un lugar a otro para tener oportunidades. Entonces, no va a dejar de haber este movimiento social por la búsqueda de nuevas oportunidades para las familias, para las sociedades, porque siempre va a haber un lugar que esté más desarrollado, las ciudades, el campo, etcétera. ¿A dónde voy con esto? Me parece que la desigualdad económica siempre va a generar el movimiento de las personas y por ende, pues siempre en la búsqueda de la mejora de las condiciones con las que viven las familias o los grupos, pues habrá un movimiento, en este caso de dinero, de remesas. Estas remesas, lo que no hay que perder de vista es que cada vez en otros países con mayor celeridad que en el nuestro, pues van a dejar de ser en efectivo, van a empezar a ser datos electrónicos. Estos datos electrónicos que estamos moviendo en este momento a través de instituciones, que pueden ser instituciones financieras o no financieras, cada vez más van a transitar en el espacio electrónico del Internet y cada vez más van a ser frecuentes el que se utilicen los medios y las aplicaciones para transferir estas remesas. Hay que pensar un poquito más allá del Estado. Hay que pensar en algo como una cuestión global en donde se puedan generar órganos y organismos que a nivel mundial puedan tratar esta problemática, porque esto no lo va a poder regular un solo Estado nacional. Hay que estar pensando en que estas aplicaciones como el Uber van a llegar y van a empezar a utilizarse sin ningún tipo de posibilidad de regularlas a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los flujos de estos ahorita en este momento podríamos hablar de dólares, de pesos, de monedas, pero al rato estaremos hablando de datos electrónicos que vienen en las famosas criptomonedas. Entonces hay que tener cuidado de que esta situación se vaya previendo desde el punto de vista de la organización que se va a poder generar y no a un nivel solamente nacional, sino a un nivel internacional que pueda contender contra estas cuestiones. ¿Por qué suben los dólares? ¿Por qué bajan los pesos? ¿Por qué en la frontera utilizan los dólares? Por la confianza que se tienen en las diferentes economías. Cuando la confianza cambie de los países hacia las criptomonedas, ya no habrá regreso. Ya tendremos que estar operando con otros instrumentos financieros. Esa sería la intervención. Gracias. Bien, voy a tratar de intervenir en este tiempo con una premisa muy clara, que es: los derechos humanos y su defensa son cuestiones globales. Esto se ha aceptado ya universalmente, aunque no se puede actuar de igual modo y con la misma fuerza en todos los países o en todos los estados nacionales. De hecho, la soberanía nunca ha sido total para todos los estados en forma igual y en el mismo tiempo. Hay estados que se han llamado por los teóricos estados metropolitanos, que sí tienen una fuerza para ejercer la soberanía, y otros que nunca la han tenido ni la tendrán, o la tienen en grados muy bajos, muy reducidos. Aquí quisiera recordar una cosa que recientemente se ha puesto en boga, que es el micrófono. ¿Cómo? Más cerquita a tu micrófono. Que es la
expresión de Donald Trump en un meeting reciente en donde recuerda que él forzó a López Obrador a frenar la migración en la frontera sur y amenazó con que si no lo hacía, iban a empezar a ponerle impuestos, aranceles progresivos, partiendo del 5%. Pero allí había una amenaza que no estaba presente en ese momento, porque esta era amenaza para los exportadores. Los exportadores eran los que iban a recibir los aranceles, iban a tenerlos que pagar, y pues esto iba a dar al traste con muchas empresas que no lo podían pagar. Pero no se refirió en ese momento a las remesas. En un momento anterior, Trump había dicho que estaba pensando gravar las remesas. Y aquí está el punto que quiero establecer. Hay que establecer como un derecho humano que cierto tipo de ingresos de cierta cuantía, como puede ser el caso del salario mínimo en México, no están sujetos a impuestos. Este es un derecho que habría que establecer como un derecho humano que se puede ejercer globalmente. Y no hay que acudir solo a los estados nacionales, aunque se pueda hacer esto, porque hay estados nacionales con distinta fuerza, distinta capacidad para argumentar y para influir en el concierto internacional. Hay que acudir a las autoridades, como ya señalaba Daniel, y como estaba oyendo que estaba planteando Leopoldo Vega Correa, porque es a través de estas autoridades internacionales que se va generalizando más ampliamente una forma de defensa de los derechos humanos, del que recibe, como los becarios que no pagan impuestos, como los de salario mínimo que no pagan impuestos. Las remesas son tan pequeñas en proporción a esto que sería muy importante que esas fueran declaradas como un derecho humano a no ser gravables cuando están en condiciones de resolver fundamentalmente temas de alimentación, vivienda o alguna cosa muy necesaria para las familias en el planeta, no solo en un país. Los estados nacionales ya no tienen una capacidad para hacerlos por sí solos. Hay que acudir a las instituciones que tienen autoridad internacional. Gracias. Diego Amador, estudiante del doctorado de aquí en la Estación Noroeste. Bueno, más que reflexiones son unas cuantas dudas, abonando más a las preguntas que ya tenemos. Una de mis dudas con relación a la desigualdad económica, las remesas, la creación de políticas públicas, es si no estaremos pensando la creación de las políticas públicas en el contexto de la globalización como un Estado-nación, pero en un contexto de Estado-nación sumamente nacionalista, que no quiere asumir del todo claro sus obligaciones internacionales. Y esto me lleva a algo que ya se estaba comentando, que tenemos obligaciones de derechos humanos que son universales y que no podríamos negarnos a acatar. Y hay estrategias, por ejemplo, como la estadounidense, que dice, bueno, que en virtud de que tengo estas obligaciones, lo que hago es pues negarle la entrada a migrantes y establecer políticas de redistribución de la riqueza a nivel mundial, donde yo voy a invertir en los distintos países. Y esto me lleva naturalmente a otra pregunta, así esto no es necesariamente la cuestión de la desigualdad, las remesas, la falta de trabajo digno, nuestros deberes ante la migración y la globalización, un tema de justicia distributiva. Si no es aplicable los principios de justicia distributiva igualitaria a los contextos de la globalización. Algunos autores, sobre todo nacionalistas, van a decir que esto no es posible, que es el Estado el que es soberano y que como soberano nosotros somos los únicos que podemos atender la cuestión de la justicia distributiva. Pero ya se ha mencionado aquí en la mesa, hay organismos internacionales, hay formas de buscar cooperación internacional para que se puedan aplicar estos principios de justicia distributiva de forma globalizada. Entonces, la cuestión que yo quiero dejar sobre la mesa más bien es si realmente nosotros como estados estamos entendiendo nuestras obligaciones ante la globalización, la migración, ante nuestros connacionales en el extranjero, qué deberes tenemos con ellos y cómo los deberíamos de enfrentar estos retos, más que simplemente
decir, bueno, hay que diseñar políticas públicas o simplemente no hacer política pública, como se había mencionado el día de ayer, que es otra forma de hacer política pública, la política pública por omisión. Entonces, básicamente esa es mi duda, ¿cuáles son nuestros deberes que tenemos ante ellos? Y si esto no es un problema de justicia distributiva globalizada. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Pues me uno y reitero las felicitaciones y celebro mucho la organización de esta mesa. Me parece que es muy productiva, por lo menos a mí me está resultando bastante gratificante nutrirme de cada una de las perspectivas que aquí se están exponiendo. Yo únicamente quiero hacer una pequeña reflexión desde el punto de vista de las remesas a la luz del derecho financiero y tributario. Es decir, si son impuestos, si son contribuciones, si les son aplicables los principios que se estaban comentando anteriormente. Bueno, bien, para el derecho financiero las remesas son fuente de ingresos no tributarios, es decir, no les aplican los principios de proporcionalidad, capacidad contributiva, reserva de ley, igualdad tributaria, no tiene nada que ver, son igual que los productos, los aprovechamientos, los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de hidrocarburos, etcétera, esos son las remesas. Eso quiere decir que entonces el producto derivado de las remesas no puede ser objeto de imposición. No, sí puede ser. Incluso seguramente recordarán que Trump lo que quería era precisamente esos sistemas financieros, bueno, esos sistemas que hacen transferencias electrónicas de fondos en Estados Unidos, como Western Union, como MoneyGram, cargarles un impuesto del 2%. Es decir, el producto derivado de las remesas sí puede ser sujeto de imposición. Sin embargo, si nosotros establecemos un impuesto, por eso no pasó, tendríamos que pensar en toda una categoría de derechos que tendrían que tener esas personas que pagan el impuesto, es decir, son trabajadores, muchos de ellos son trabajadores informales, ¿no? Entonces habría que regular ese mercado, a lo mejor habría que darles derechos en su calidad de trabajadores, como ciertos servicios básicos de asistencia médica, sanitaria, quirúrgica, a lo mejor plan de pensiones, ahorro para el retiro, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando ese dinero viene aquí a México? Cuando es a través de esos sistemas de transferencia electrónica de fondos como las que ya mencionamos, pasan inadvertidos, pero cuando se canalizan a través de instituciones financieras o bancarias, como lo comentaba el doctor Diego, a través de estos Electras, Banco Azteca, etcétera, estas instituciones financieras, como todo integrante del sistema bancario mexicano, casas de cambio, de moneda, etcétera, de bolsa, tienen que reportar al Servicio de Administración Tributaria mes con mes cuáles son los flujos de efectivo, los ingresos que recibe cada persona. Y entonces el SAT hace un cruce de datos y entonces allí se da cuenta que hay personas que incluso no están ni siquiera dadas de alta en el RFC, sin embargo tienen ingresos. ¿Y qué hace? Pues enciende sus alarmas y envía cartas de invitación. En estas cartas de invitación les dice: tú, Juan Pérez, me doy cuenta que ni siquiera estás dado de alta, no tributas bajo ninguna actividad económica, te invito a que te des de alta, te regularices, pagues el impuesto por el ingreso que recibiste, ¿no? 30,000 pesos en este mes o 15,000 pesos, lo que sea. Allí mismo en la propia carta es básicamente una propia determinación del impuesto. Muchas personas, por el miedo de, ya me está llamando el SAT, ¿no? O no tienen forma de defenderse, simplemente van y pagan, se dan de alta, ¿no? Ahora sí que ya los atoraron, como se diría coloquialmente, no pasan a ser contribuyentes cautivos, o bien otros por miedo no hacen nada. Claro, se les generan intereses, actualizaciones, recargos, como cualquier otro crédito tributario, cuando en realidad, como comenta el doctor Paoli, pues muchas veces estos ni siquiera deberían de ser configurados como una categoría de renta, al contrario, deberían de quedar totalmente al margen de la tributación, porque es un dinero que, digamos, si lo viéramos desde el punto de vista fiscal, en muchas ocasiones serían donativos y por tanto quedarían exentos. Su naturaleza incluso para pago, por ejemplo, de necesidades individuales básicas, salud, vivienda, vestido, alimentación, nos llevaría a pensar que incluso cubren lo que se conoce en el derecho tributario como un mínimo del contribuyente. Y ese mínimo del contribuyente debería de quedar, como les digo, totalmente al margen de la tributación. No debería de pasarse por el filtro tributario. Sin embargo, sí pasa, porque como hemos dicho, esas remesas inyectan a la economía, les permiten a la persona, aquí a los familiares que los reciben, una capacidad de consumo y de gasto que se ve precisamente en impuestos indirectos, ¿no? Cuando compran la Coca-Cola, ¿no? Los chocolates, la comida, ¿no? Básicamente impuesto al valor agregado y IEPS, impuesto especial sobre producción y servicios. Es decir, son personas que sí terminan tributando, terminan siendo
contribuyentes, pero además injustamente tratados, porque vemos que todo este tema nos lleva, digamos, a un plano más grande, que es el de la economía informal, que es un tema no resuelto en México. Desde el punto de vista fiscal, pues se han ensayado, nos podríamos poner aquí todos los sexenios, ¿no? Desde el régimen de repecos, de intermedios, el régimen de incorporación fiscal que se acaba de eliminar, este nuevo RECICO, seguramente hayan escuchado, régimen simplificado de confianza, que entró en enero de este año, que pues yo creo que también no se auguran buenos resultados. Digo, no quiero ser aquí ni Nostradamus, no se necesita ser no así un experto oráculo de Delfos. Entonces son intentos fallidos cuando nos damos cuenta que lo que tendríamos que hacer, por un lado, les digo, desde el punto de derecho tributario, una configuración como la han hecho otros países, por ejemplo, como España, de un mínimo del contribuyente que permita hacer una cantidad así establecida en la ley de renta que nos podamos deducir todos por formar parte de necesidades que nos permiten desarrollar un plan de vida digno y autónomo, porque como dice el doctor Pauli, sí, está exento el salario mínimo, pero el salario mínimo no se corresponde con un mínimo vital. El salario mínimo es tan mínimo que ni siquiera le alcanzaría a una persona para cubrirse para sí, ya no digamos para su familia, pues todo esto de la vivienda, el alquiler, la alimentación. Entonces vemos que tenemos un problema muy grande, lo que decía Diego, ¿no? Entonces esto nos lleva a plantear que también está fallando el propio ordenamiento financiero y tributario en sus fines de redistribución del ingreso, porque además estas personas no ven ese retorno en bienes y servicios públicos de calidad, ¿no? Ni siquiera la seguridad pública está garantizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Espero que ahora hayamos resuelto una de las preocupaciones fundamentales que siempre surgen con cada uno de estos viajes. ¿A qué vamos a Tijuana? No son mis temas. De verdad, no se equivocaron al mandarme la invitación. Pues creo que venimos a visitar nuestra casa, a pensar nuestra agenda de investigación desde la frontera, con sus retos, con sus dilemas, con sus problemas, y a darnos cuenta que todos y todas tenemos algo que decir y mucho que aprender. Le pediré ahora a Cintia que nos haga un comentario final y después, por supuesto, le paso el micrófono a nuestro director. Bueno, pues para recapitular, con esta riquísima discusión, rescato que, bueno, entre las aportaciones que estuvieron realizando en esta mesa, se ha mencionado en primera parte que no hacer política es hacer política, y bueno, la política de México es no hacer política. Se comentó también que el éxito del neoliberalismo fue convencer a los abogados, y esto fue algo que se comentó ahorita. Se dejó también, una reflexión de tarea, entonces nos llevamos tarea. ¿Cuál es el porcentaje de envío de remesas entre los hombres y las mujeres? Ya que, bueno, también se comentó que es importante el motivo que tiene uno y otro. También se analizó cómo están funcionando las instituciones, ya que las transmisiones a México de las remesas, bueno, en realidad no se hacen en su mayoría por los bancos. Y viene otra pregunta que también se llevan de tarea: ¿por qué el Estado mexicano no ha buscado mejores opciones? Se analizó también o se comentó sobre el fenómeno micromigratorio para poder incluirlo en la agenda del instituto. Entonces esa es una tarea también que se lleva el instituto para incluir este tema del fenómeno micromigratorio, el cual puede fortalecer el sistema de derechos humanos y a la vez también está relacionado con el análisis que se hizo sobre la estigmatización a los migrantes y las medidas para su protección. También aquí recapitulando, otro análisis fue si existe regulación al respecto de las remesas, y se menciona que sí, pero que esta regulación no está controlada por el Estado. Sobre la asistencia jurídica también se menciona que no existe el derecho de defensa a los migrantes, pero no el patrocinio, dice aquí, ya no le entiendo yo ni a mi letra, dice, ok, identificar el impacto de la participación de la delincuencia organizada en los flujos migratorios, también eso es otro punto importante que fue parte de esta discusión. Hacer de las remesas un instrumento para el desarrollo de México, ese es otro punto importante que también se recapitula.
Igualmente también se comentó sobre el impacto de las remesas en la frontera y al finalizar nos dejaron con un análisis muy rico sobre las remesas a la luz del derecho financiero y tributario y se platicó también sobre la seguridad social y bueno, aquí también quedó otra pregunta al aire sobre si debe de quedar, las remesas deben de quedar al margen de la tributación o no. Entonces, con esto cierro. Muchas gracias. Querido director. Muchísimas gracias, María. Bueno, yo voy a ser muy breve. Este es, Francisco, el último discurso del viaje. Así que ya a partir de ahora quedan liberados de mis palabras. No, es simplemente agradecer. Agradecer a todas y a todos ustedes por haber confiado y haberse sumado a este evento, a este viaje, por haber tomado la decisión de decir sí en un contexto en el cual pues la incertidumbre y muchas incertidumbres pues estaban sobre la mesa y además el desconocimiento de cada una de ustedes de lo que en concreto significaba nuestro proyecto en la estación. Yo creo que hoy ya saben de qué se trata, ya saben en dónde está, ya saben que es de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas y en esa medida de todas y todos ustedes, ya saben que pueden en el mejor de los sentidos, usarlo, aprovecharlo, potenciarlo, proyectarlo, desarrollarlo, llevarlo a puerto. Y creo que eso sí cambió del día de ayer al día de hoy para todas y todos nosotros. Rosita me decía una cosa interesante, por ejemplo, el día de ayer. Me decía, alguien me había dicho que la estación estaba ubicada en un lugar muy distinto a lo que es esto que estoy viendo, muy diferente. Y creo que esa sola idea resume muy bien el sentido de la presencia física en el espacio. Quiero agradecer a nuestras y a nuestros doctores y doctorandos en Tijuana. Gracias por estar aquí. De alguna manera ustedes son nuestros huéspedes, pero además forman parte de nuestra comunidad y ustedes saben que estos encuentros también han tenido como finalidad la integración y el conocimiento recíproco. Roxana ya ha ido conociendo a toda su comunidad porque ya fue contratada desde la ENID y está en la ENID. Por supuesto, quiero agradecerle a Juan Vega, nuestro coordinador de la estación, por todos los esfuerzos, por toda la gestión y por toda la dedicación y el empeño con el que ha permitido que este tercer encuentro llegue a buen puerto. Muchas felicidades, querido Juan, y muchas gracias. A nuestra secretaria académica, María Marván, y yo cada semana antes de estos viajes intercambiamos todos nuestros temores, todas nuestras dudas, todas nuestras preocupaciones. Quiero decirles algo interesante de cara a este viaje y espero que la suerte y la condición sanitaria nos confirme el tino. La preocupación, por ejemplo, de la pandemia ha gravitado de una manera muy distinta al primer encuentro que tuvo lugar en febrero, por ejemplo, ¿no? Al menos en el imaginario mental. Veo a Fernando Cano Valle que dice con su mirada, ay doctor, no tanto, pero bueno, espero que sí, espero que sí. Y en cambio hay otras cosas que han cambiado. Concluyo con la imagen gráfica de lo que ayer Rafael Fernández de Castro me hizo notar y me dejó reflexionando. Les decía que hace un mes que viajamos con personas migrantes de Ucrania y nos tocó ver en sus rostros el dolor, el sufrimiento, la pérdida y al mismo tiempo una acogida muy distinta de la que habíamos nosotros mismos testimoniado con personas migrantes de Centroamérica o de Haití. Y eso nos sirvió de reflexión en la mesa de aquel entonces. Hoy, un mes después, sabemos que esas personas migrantes ya regresaron a la Ciudad de México y están en campamentos en Iztapalapa. Solamente como una referencia de la velocidad vertiginosa de lo que sucede en las fronteras, de los cambios y de los retos y de los desafíos intelectuales que nos representa ese fenómeno y de la justificación que eso le inyecta a nuestra Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Quiero agradecer de manera muy particular a la licenciada Mariana Trujillo Sandoval y a Alejandra Caballero y a sus equipos de trabajo. Sin la dedicación esmero de Mónica, de Jessica, de Cristian, de Aldo, de Fernando, de Nabila y obviamente de Michelle, que está acá, no sería posible llevar a cabo esta actividad. Ellas y ellos están semanas antes y minuto a minuto atentos y pendientes a todos los detalles, con cronómetro en mano
con una coordinación en verdad notable y con una bonomía, una dedicación y una amabilidad que merecen de todas y todos nosotros un reconocimiento y un agradecimiento.